Hola. Lo sé, llevo meses sin subir nada, pero el trabajo ha estado duro esta temporada de fiestas, aparte que la inspiración no me llegaba como debía de ser. Pero bueno. Algunos recordarán que mencioné que tenía intenciones de hacer un lore para las Diclonius en mi fanfic. La verdad, inicialmente este capítulo especial trataría de un tema totalmente distinto y estaría enfocado en otro personaje que pretendo agregar a la historia, ya que no tenía planes de hacer ningún lore porque qué pereza, jajaja. Pero tras pensarlo y viendo que canónicamente en Elfenlied todo lo referente al pasado u origen de las Diclonius está increíblemente descuidado y ambiguo, he decidido que por lo menos en mi fanfic ellas tendrán un origen anterior al de toda la historia del manga. Consideren esto mi regalo de Navidad atrasado y una manera de desearles feliz año nuevo a todos. En fin, sin más dilación comencemos. Toda leyenda tiene un origen. En cada mito existe algo de verdad. A lo largo de la historia, la humanidad ha registrado incontables eventos que hoy en día son enseñados a las nuevas generaciones. Algunos son recordatorios de un vergonzoso pasado que no debe ser repetido, pero también hubieron eventos históricos que pese a su gran impacto, fueron borrados por diferentes motivos, o tergiversados hasta convertirse en leyendas o mitos en los que nadie creería. Sin embargo, a veces el pasado encuentra la manera de ser desenterrado y llegar hasta nuestros días. En las faldas del monte Fuji, un grupo de exploradores llevaba a cabo una expedición arqueológica. Estas personas fueron guiadas allí por ciertos relatos que hablaban de un antiguo pueblo habitado por demonios, o al menos las leyendas hablaban de una raza de seres con cuernos y poderes misteriosos. Cualquiera que escuchara dichos relatos pensaría que se trataban de simples leyendas o malas definiciones, pero tras el gran evento de extinción que repercutió en todo el planeta hace años, dichas leyendas ya no parecían ser tan descabelladas. Durante días el equipo de expedición exploró la zona sin mucho éxito, hasta que por azares del destino, una parte del suelo se derrumbó debajo de uno de los miembros, que cayó por un túnel que lo condujo a una caverna antigua. Aturdido por el golpe pero todavía consciente, el explorador logró reincorporarse alumbrando sus alrededores con su linterna. Lo que encontró dentro de esa caverna le dejó absorto, así como a sus compañeros una vez lograron bajar para rescatarlo. Ante sus ojos estaban las ruinas de un antiguo pueblo. Al parecer, él mismo había quedado sepultado tras que un derrumbe hizo colapsar su única ruta de entrada y salida, probablemente durante una erupción del mismo monte Fuji. Sea como sea, pese al deterioro del tiempo, los cimientos de piedra de las casas aún seguían en pie, una prueba inequívoca que las técnicas de arquitectura de sus antiguos habitantes eran muy avanzadas para su tiempo. En cuanto a los habitantes de ese pueblo, sus restos se encontraban dispersados en ese mismo lugar. Tal hallazgo llenó de emoción a los investigadores, quienes con utensilios en mano comenzaron a examinar dichos restos, notando rápidamente una característica peculiar en ellos. Miren esto, a este cráneo le brotan cuernos. Señaló el líder de la expedición. A este también. Comunicó otro. Y a este. Todos los cráneos de estas personas tienen cuernos, como los de ella. Una asistente hizo la comparación sacando su tablet, en donde se mostraba una imagen de la mujer de cabello rosado que ayudó a salvar ese mundo hace años. Jajaja, ¿saben lo que esto significa? Esto podría redefinir muchos conceptos que tenemos acerca de la evolución. Haremos historia una vez revelemos este hallazgo. El líder de la expedición ya podía visualizar todos los reconocimientos que le esperaban gracias a ese descubrimiento. Mientras una parte del grupo revisaba y clasificaba aquellos restos, otra parte se puso a inspeccionar el interior de aquellas viviendas, en donde encontraron algunos utensilios rústicos entre otras herramientas. Sin embargo, en medio de esa inspección uno de los arqueólogos logró dar con un compartimiento secreto en uno de los muros de piedra de la vivienda que revisaba. Dentro había un cofre de madera muy bien conservado que contenía un manuscrito en su interior. Oigan. Vengan aquí. Aquí hay unos textos. Aquel aviso hizo al resto del grupo dejar lo que estaban haciendo para ir de inmediato a ver ese hallazgo. Una vez reunidos alrededor, con el mayor de los cuidados tomaron aquel manuscrito el cual se había preservado muy bien pese a su antigüedad. Miren esto, tanto el empastado como las hojas son de piel. Gracias a eso los escritos se han preservado intactos. Mencionó el líder de la expedición. ¿Se tratará de un diario? Quizás hable de cómo era el día a día de esta gente, sugirió una asistente. Quizás sea más que eso. Esto parece narrar una larga historia. Puede que este manuscrito nos ayude a revelar algunos de los misterios de esta especie.
Tras situarse en el principio de ese manuscrito, el líder de la expedición comenzó a leerlo. No sé cuánto tiempo nos quede, pero estoy casi convencido que este lugar será nuestra tumba. Es irónico, hace años encontramos esta caverna debajo del monte Fuji y nos establecimos aquí con la intención de ocultarnos de aquellos que tratan de cazarnos, pero por culpa de un derrumbe nuestra única salida quedó sellada. Me da algo de rabia pensar en que si aún conserváramos el poder por el que tanto temieron y respetaron a nuestra especie, esta situación sería simplemente inverosímil. Pero dicho poder se desvaneció, el único vestigio de que alguna vez estuvimos por encima de todas las criaturas de este mundo son nuestros cuernos, los cuales ahora no sirven más que para indicarle a nuestros perseguidores que deben asesinarnos. Aún así, no quiero morir sin dejar algo atrás. Una vez todos nosotros muramos, muy seguramente no quedará rastro de que nuestra especie existió, por eso usaré hasta mis últimas fuerzas para relatar la historia de mi gente, con todos sus aciertos y falencias tal cual. La historia de mi gente empezó cientos de años atrás, en una época donde los humanos no eran la única especie pensante que caminaba en la Tierra. Hace siglos estas tierras también estaban habitadas por seres sobrenaturales conocidos como yokais. Hace ya mucho, sin embargo, no se ha vuelto a ver uno de esos seres, tanto es así que ya muchos los consideran como simples leyendas o mitos. Los habían de todas formas y tamaños, algunos eran evitados por ser considerados criaturas de mal agüero, a otros les rezaban como entidades protectoras, y otros eran simplemente temidos por su poder. Todas esas criaturas parecían provenir de otro reino, un plano distinto conectado con este mundo, el cual era conocido solo como el reino espiritual. Sin embargo, de todas estas criaturas el que más generaba miedo en el corazón de los hombres era el Oni. Criaturas feroces y agresivas, con cuerpos grandes e imponentes, aparte de enormes cuernos que los hacían ver como demonios salidos del mismo infierno. En la antigüedad muchos Onis que habitaban en cuevas o pantanos salían a provocar el caos en pueblos y aldeas. Aunque guerreros de toda índole armados con katanas, lanzas o flechas formaban grupos para tratar de hacerles frente, bastaba un solo Oni para barrer con todos ellos llevándose apenas algunos rasguños. Luego saqueaban las cosechas, devoraban el ganado, y a veces secuestraban a bellas jóvenes a las cuales no se les volvía a ver. Lo único que podía detener a esas terribles criaturas eran sus propios instintos violentos, los cuales los hacían pelearse y matarse entre ellos más de lo que atacaban humanos. En cierto valle, una comunidad de humanos lamentaban las pérdidas que el último ataque Oni les había causado. Varios muertos, casas destruidas, y algunas jóvenes que fueron llevadas a la fuerza en llantos y gritos de desesperación. Lo único que esos humanos podían hacer era rezarle a los espíritus para que los libraran de tales bestias. El monje de su comunidad, un hombre entregado completamente a su fe en los espíritus guardianes, rezaba con fervor por un milagro, por un salvador que diera fin a todas las atrocidades de esos monstruos. Unos meses después ocurrió algo insólito, una de las jóvenes que los Onis habían raptado y que daban por muerta, logró escapar de la guarida de los Onis y regresó a su villa. La familia de la misma la recibió con lágrimas de dicha, pero era claro que las experiencias que vivió durante ese tiempo la dejaron traumatizada de por vida. Pero había otra cosa aún más terrible. El vientre de la joven estaba bastante hinchado, de por lo menos unos 7 meses encinta, y no había duda de cómo había pasado. No era el primer caso en el que un yokai maligno ultrajaba a alguna joven la cual tiempo después daba a luz a un engendro. Estos usualmente morían poco después de nacer por sus deformaciones, o eran los mismos familiares de las víctimas quienes los asesinaban al no desear una mancha como esa en su descendencia, y este caso no iba a ser diferente. Tan solo un mes después llegó el momento del parto. Los gemidos y esfuerzos de la joven se escuchaban por todo el cuarto, a su alrededor su familia entre otros miembros de su comunidad incluido el monje tenían todo preparado para acabar con la aberración que llevaba en su vientre una vez fuese separada de ella, pero cuando la partera recibió a la criatura todos no pudieron llevarse una mayor sorpresa. Todos esperaban ver una monstruosidad llena de deformidades que apenas si pudiera tomar un aliento, pero lo que nació estaba muy lejos de esa visión. Lo que nació ese día fue una bella niña de piel clara totalmente sana a la vista y de unos llamativos ojos color rubí, no tenía un aspecto monstruoso ni deformaciones aparentes, salvo por 2 protuberancias que le brotaban de la cabeza, las cuales al ser inspeccionadas mejor por los presentes, llegaron a la conclusión que eran cuernos como los de un Oni. Pudo ser el azar, el destino, o un conjunto de otros factores que permitieron que en esa ocasión se diera un cruce exitoso entre el linaje humano y Oni, nadie lo sabe con certeza.
El punto es que pasó, esa niña mestiza fue la primera de nuestra especie, con ella fue que nuestra historia comenzó, y por nada estuvo por terminar ahí mismo. Pese a no verse como una aberración, era claro que esa niña seguía siendo una cría de Oni, así que las personas que se habían reunido en el parto pensaban matarla igualmente, pero antes de hacerlo el monje de la villa los detuvo. Donde esas personas vieron un monstruo que solo se asemejaba un poco a ellos, aquel monje en un destello epifánico vio el milagro por el que tanto había rezado. El monje tomó a la bebé en brazos y proclamó ante todos no hacerle daño, porque esa niña era la salvación que los espíritus les habían mandado, y que en vez de matarla debían criarla como una miembro más de su comunidad. Tal propuesta fue sin duda desconcertante y cuestionada, pero el monje, convencido por su fe en los espíritus, siguió predicando que aquella niña nacida con éxito de la unión de dos especies de mundos diferentes, era el milagro por el que tanto habían pedido. Por años habían sufrido el ataque de los Onis sin poder oponérseles, pero sus enemigos sin saberlo les habían dado una manera con la que podrían plantarles cara, y es que hasta donde se sabía solo un Oni podía vencer a otro, y ahora tenían uno, o por lo menos algo semejante. Las personas atónitas por la propuesta del monje dudaron en aprobarla, creyendo que tal cosa era inconcebible, pero la vehemencia con la que aseguraba tal cosa acabó por convencer al resto de la comunidad. Después de todo, ya habían probado de todo para frenar a esas bestias y nada había servido. Si existía una manera de usar el poder de los Onis en su contra, quizás valía la pena intentarlo. Fue así como la bebé mitad Oni terminó siendo acogida en la villa y criada por distintos miembros de la comunidad, salvo por su madre consanguínea, quien le tuvo un gran rechazo por recordarle la horrible experiencia que vivió, así que ni siquiera quiso reconocer que la había dado a luz. Bueno, después de todo, ¿quién reconocería a un monstruo como su hijo, no? Aún así había que ponerle un nombre, y el que seleccionaron para ella fue Kisara. Con el paso del tiempo Kisara demostró que efectivamente no era una niña ordinaria. Crecía rápidamente y aprendía a un ritmo semejante. Tan solo un año después de su nacimiento, ella se desarrolló hasta verse como una pequeña niña de un llamativo cabello rojo como el fuego, y sus pequeños cuernos también se habían hecho más grandes. A la misma le gustaba correr por la villa como cualquier otra niña, llena de curiosidad y alegría, algo que dejaba pasmados a todos los que la veían por lo rápido que crecía. Incluso en ese entonces muchos pudieron deducir que su rápido desarrollo se debía a la sangre de Oni que corría por sus venas, y que de seguir creciendo a ese ritmo dentro de un par de años, ella se vería como una mujer adulta. El monje de la villa se había convertido en su principal figura paterna, él se había encargado de inculcarle principios y valores, aparte de la idea de que ella era la encarnación de un poderoso espíritu guardián cuyo deber era velar por el bienestar de la villa así como de sus habitantes, un propósito con el que Kisara parecía estar contenta, así como cualquier hija que buscaba la aprobación y halagos de su padre. Durante ese año curiosamente la villa no había recibido el ataque de ninguno ni otra clase de yokai, algo muy extraño ya que sus ataques solían darse cada ciertos meses. Por tal acontecimiento fue que algunos empezaron a creer que la presencia de Kisara en su villa de alguna forma servía para repeler a esos seres, y que en efecto ella había sido la bendición que habían recibido de los espíritus. Sin embargo, cuando ya muchos daban eso por hecho, una noche de luna llena ocurrió el peor ataque Oni visto hasta ese entonces. Varios Onis furibundos atacaron la villa con una brutalidad mucho mayor a la presenciada en veces anteriores, como si esta vez estuvieran furiosos por algún motivo personal. Al parecer estaban buscando a la cría que nació de la joven que logró escapar de ellos. De alguna forma esos Onis lograron sentir que la misma estaba viva, y estaban dispuestos a arrasar con todo a su paso para encontrarla. En su camino lograron dar con la casa de la joven que dio a luz a esa cría, a pesar que sus padres trataron de proteger a su hija, estos terminaron siendo asesinados, y tras ver que su cría no estaba con ella, los Onis se dispusieron a matarla también. Pero cuando la misma joven ya daba por hecho que su final era inevitable, la mano del Oni que estaba por tomarla sin explicación aparente se le desprendió, como si un sable invisible la hubiera cortado de tajo limpiamente. El Oni que había perdido su mano soltó un severo grito de dolor, mientras los demás, desconcertados ante ese inexplicable suceso, se percataron que entre las ruinas de esa casa, una niña se había acercado sin demostrar temor alguno. La pequeña Kisara había llegado, posiblemente guiada por el camino de destrucción, o quizás porque a pesar de haber sido rechazada por la mujer que la dio a luz, seguía existiendo una conexión que compartía con ella. La madre, asombrada también por ver a su hija en ese lugar, incluso en medio de la oscuridad, fue capaz de notar un sobrenatural brillo carmesí que emanaba de las pupilas de Kisara.
No eran los ojos de la pequeña y alegre niña que solía correr por la villa, esos ojos solo se podían comparar a los de un depredador sediento de sangre, pero no era a su madre a quien miraba con esos ojos, sino a esos Onis. Instintivamente los Onis sintieron una amenaza directa por parte de esa niña, y como las bestias violentas que eran, se lanzaron hacia ella por mucho que compartiera linaje con ellos. Cualquiera hubiera dado por hecho que la pequeña niña sería brutalmente despedazada por una manada de Onis furiosos, y que gritar era lo único que le quedaba por hacer. Pero ese no fue el caso. Kisara no gritó ni emitió sonido alguno, se quedó quieta en el mismo lugar, conservando una inquietante pero impasible calma. Lo que pasó después fue algo que nadie olvidaría nunca. Un parpadeo. Un parpadeo fue lo que duró ese momento. Los habitantes de la villa que estaban cerca fueron testigos de una escena tan impresionante como cruda. Aquellos Onis que estaban provocando caos y muerte a su paso, de un momento a otro fueron despedazados de una manera brutal. Sus grandes y robustos cuerpos fueron troceados en decenas de pedazos, como si 1000 espadas con un filo sobrenatural los hubiera cortado en menos de un segundo. Cada uno de sus pedazos quedó regado, haciendo un perímetro alrededor de Kisara, a quien ni siquiera le había salpicado una sola gota de sangre, pero a la luz de la luna algunos juraron haber visto ciertas siluetas serpenteantes que se arremolinaban a su alrededor formando una cúpula que la protegía. Aquello se trataba del poder por el que nuestra raza fue tan temida, la manifestación de nuestro espíritu moldeado en varias manos capaces de alcanzar lo inalcanzable, y tocar todo lo perteneciente al plano etéreo como si fuera tangible. Un poder que al desarrollarse por completo nos permitía dividir las nubes y partir las montañas, pero el cual desgraciadamente perdimos por no conservar la pureza de nuestro linaje, y ahora no es más que un vago recuerdo de tiempos más gloriosos. Tras lo que pasó aquella noche muchas cosas cambiaron en esa villa. La percepción que los habitantes tenían de Kisara cambió por completo. Si antes algunos le tenían cierto recelo por su origen y otros seguían dudando que se tratara de la respuesta a sus rezos, ahora absolutamente nadie ponía en tela de duda que ella era la entidad guardiana que los espíritus les habían enviado. Kisara dejó de ser tratada como una simple niña, y comenzaron a venerarla como a una figura divina. El monje de la villa se encargó que los habitantes levantaran un templo en honor a su guardiana, en donde le rendían tanto tributos como oraciones. Incluso su propia madre, que la había rechazado al nacer, acabó desmoronándose en lágrimas delante de ella, repitiendo que no se consideraba digna de ser su madre. Kisara sin embargo no le reprochó nada, solo se alegró de haber podido salvarla y poder hablar finalmente con ella. Luego, con una solemnidad que solo se esperaría de alguien que ya ha vivido muchas experiencias en la vida, Kisara le expresó que a partir de ahora ella se aseguraría de protegerla así como al resto de su comunidad. Era increíble cómo una niña de solo 1 año de vida era capaz de transmitir tanta calidez y tranquilidad con sus palabras. Sin duda era uno de los tantos dones con los que había nacido, y que ni siquiera miembros posteriores pudieron ser capaces de replicar. Y así tras 6 años, la villa que había acogido a Kisara prosperó en abundancia. Aquella niña considerada por todos como un regalo divino, aparte de grandes poderes también contaba con una inteligencia destacada que le permitió adquirir toda clase de conocimientos en esos años. Con esos conocimientos ayudó a mejorar la eficiencia de las actividades laborales que realizaban día a día, como en la agricultura, la ganadería, pasando por métodos medicinales y artesanales. Gracias a eso la calidad de las cosechas mejoró significativamente, el ganado era mucho más sano, y el número de padecimientos y enfermedades disminuyó gracias a nuevos medicamentos elaborados a base de distintos tipos de plantas medicinales que ella indicaba. Como muchos habían predicho antes, en esos pocos años Kisara se desarrolló más de lo que una niña ordinaria lo hubiera hecho. Ella tenía solo 7 años de vida, pero su aspecto era prácticamente el de una adulta, aunque no una ordinaria. Su altura llegaba alrededor de los 6 pies de altura, lo que sumado a sus cuernos, los cuales se habían vuelto mucho más largos y gruesos, le daban una presencia imponente. Su masa muscular estaba bastante desarrollada, podría decirse que ella tenía una fuerza comparable a la de su otra estirpe, su largo y salvaje cabello caía por su espalda como una cascada roja, y de su boca resaltaban unos prominentes colmillos caninos. Cualquiera que la viera por primera vez no podría evitar asombrarse ante el aspecto de una mujer así, aunque en realidad se trataba de una niña de solo 7 años, y como tal seguía conservando actitudes propias de alguien de su edad, como la inocencia, la ingenuidad, pero sobre
sobre todo la curiosidad. Cuando nadie la vigilaba, Kisara salía de su vida para explorar los terrenos que estaban más allá de su vista. Era usual verla vestir un outfit oscuro con motivos de flores de cerezo que le daba total libertad para moverse. Con el poder de sus otras manos, ella impulsaba su cuerpo por los aires simulando ser capaz de volar. Sin duda la sensación de libertad que eso le generaba debió ser asombrosa, y gracias a eso mismo ella podía abarcar varias hectáreas de terreno en segundos. Lo que para cualquier humano hubiera sido equivalente a varios días de viaje a pie, ella podía recorrerlo en pocas horas. Los prados se volvieron un patio de juego en el que podía hacer uso libre de sus habilidades, así como una niña que jugaba felizmente sin ninguna otra preocupación en la vida. Durante sus recorridos, Kisara llegó a zonas que le habían advertido no ir por ser sitios prohibidos habitados por yokais malignos, pero ella igual fue a explorar esos lugares para saber si eso en efecto era así. Su curiosidad e ímpetu simplemente eran más fuertes que su prudencia, y cuando llegó a esos sitios en efecto, se topó con yokais que la recibieron con hostilidad. Ella sin embargo no se intimidó por ellos, al contrario, el tener la oportunidad de probar su fuerza y demás habilidades con yokais dispuestos a matarla le parecía un juego de lo más divertido. Ni siquiera yokais que eran conocidos por lo terribles que podían ser representaron un reto para ella. No importaba de qué forma la atacaran o con cuántos oponentes peleara, con el poder de sus otras manos Kisara podía repeler cualquier tipo de ataque y responder con letalidad, incluso sin hacer uso de esa habilidad su sola fuerza ya era prácticamente superior a la de todas las demás criaturas. Esto provocó que con el tiempo los yokais, que predaban otros pueblos y aldeas, se vieran forzados a irse a tierras remotas por temor. Ni siquiera entidades incorpóreas como espectros podían en su contra, ya que sus otras manos eran capaces de interactuar directamente con ellos como con cualquier otra criatura. Al parecer la mezcla entre la sangre humana y yokai que corría por sus venas le daba una conexión dual con el plano mortal como con el espiritual, y eso le permitía influir en ambos de una manera en que ningún otro ser era capaz de lograr. Esto lo pudo comprobar cuando en uno de sus tantos recorridos llegó a un pueblo en decadencia atraída por un conjunto de oscuras presencias. Los habitantes de ese lugar estaban muriendo a causa de un mal desconocido. Cuando Kisara llegó muchos la consideraron alguna clase de demonio, pero la pesadumbre que invadía a sus cuerpos era tal que ni siquiera la presencia de alguien así les provocaba algún tipo de emoción. Kisara sin embargo se dio cuenta que el mal que azotaba ese pueblo no era una enfermedad, sino que se trataban de varios espíritus vengativos que en vida fueron parte de un clan que practicaba artes oscuras, y que fueron masacrados en esas tierras. Los mismos ahora atormentaban a esas personas, quitándoles la vitalidad de poco a poco para darles una muerte lenta. Cuando sintieron a Kisara en su territorio trataron de hacerle lo mismo, pero tal como pasó con todo aquel que trataba de hacerle daño, fue protegida por el poder de sus otras manos, las cuales después azotaron a cada uno de esos espectros hasta desfragmentarlos y forzarlos a transmigrar al otro mundo. Tras eso la pesadumbre que invadía a las personas de aquel pueblo se desvaneció, permitiéndoles a todos ahora sí poder apreciar la figura de Kisara en todo su esplendor. Lejos de generarles temor, su imponente presencia les transmitió una calma que no habían sentido antes. Ante sus ojos ella era una enviada de los dioses que había respondido a sus súplicas, librándolos del mal que los atormentaba, y tan fugazmente como apareció así desapareció. Las acciones de Kisara hicieron que sin saberlo, se hiciera temida entre los yokais, y cada vez más conocida entre los humanos, que hablaban de una mujer espíritu de grandes cuernos, característica por la cual muchos humanos la nombraron como Seikaku. Cuernos sagrados. Fue ese el nombre por el que muchos yokais la conocieron también, y que luego se convertiría en el nombre por el que toda nuestra especie sería conocida tiempo después. Kisara tenía lo que muchos anhelaban. Poder, libertad, seguidores fieles que la respetaban y veneraban, pero a pesar de todo eso había algo que le hacía falta. Cuando Kisara salía a recorrer cada sitio al que iba siempre lo hacía sola, ya que no había nadie que pudiera seguir su ritmo. Cada que se tomaba un momento para ver sus alrededores, podía ver cómo hasta las criaturas más pequeñas estaban acompañadas por sus semejantes, pero ella no, ella se encontraba sola. Claro, tenía a las personas de su comunidad que la amaban, pero con ninguno podía compartir sus mismas experiencias. No tenía a ningún semejante a ella, su mismo nacimiento había sido prácticamente un milagro, una anomalía, un capricho del destino, por lo que era seguro que no existía nadie como ella en todo el mundo. Eso le hizo sentir cierto vacío que no sabía cómo llenar.
Dudaba que incluso sus misteriosos poderes pudieran ayudarla a de alguna forma traer a la vida a más como ella, aunque ni siquiera ella conocía aún el alcance máximo de estos. Sin embargo, ese sentimiento de soledad se volvería más ameno cuando uno de tantos días, Kisara se encontró a un viajero malherido tirado en medio de un sendero. Se trataba de un joven comerciante que había sido asaltado por bandidos, quienes lo dejaron con una puñalada mortal, por lo que sin dudarlo Kisara lo llevó a su villa para que pudieran atenderlo. Por desgracia el médico de la villa no pudo hacer gran cosa por ese chico, su herida era profunda y ya había perdido mucha sangre, no había tiempo ni una manera efectiva de cerrar al completo esa herida, por lo que ese chico tenía ya sus horas contadas. El médico ya estaba pidiendo disculpas por no haber podido estar a la altura de las circunstancias, pero Kisara en vez de resignarse pensó una forma para salvar a ese muchacho. Ella nunca había intentado lo que estaba por hacer, pero no tenía nada que perder por tratar. Kisara manifestó una de sus otras manos y la dirigió a la herida de ese chico. Ella siempre había usado ese poder como su arma principal para hacer pedazos a sus enemigos, así que nunca se había planteado la posibilidad de usarlas para lo opuesto, en curar en lugar de herir. Para gran sorpresa de los presentes, poco a poco la profunda herida de ese joven fue cerrándose desde su interior hasta quedar suturada, lo que detuvo su hemorragia y salvó su vida. Ante tal milagro los seguidores de Kisara no pudieron sino que vociferar alabanzas hacia ella, cada día la devoción que le tenían se fortalecía, y ella iba descubriendo que con sus poderes podía hacer mucho más de lo que pensaba, preguntándose seguramente qué más era capaz de hacer. Luego de 2 días de reposo el joven comerciante despertó, e inmediatamente se llevó una tremenda impresión cuando lo primero que vio fue la figura de la que había sido su salvadora, quien durante ese tiempo estuvo pendiente de su estado para asegurarse que su sanación había sido completa. Aquel joven seguramente habrá pensado que había muerto y que estaba delante de un demonio, pero Kisara de manera muy comprensiva le explicó que seguía vivo y que estaba fuera de peligro gracias a que ella tuvo la suerte de encontrarlo y traerlo a su vida para ser atendido. El joven al enterarse que estaba hablando con la persona que salvó su vida, inmediatamente cambió su actitud para expresarle su profunda gratitud con una repentina reverencia, aunque ese movimiento le provocó dolor en la zona donde fue apuñalado. A Kisara le siguió preocupando la condición y situación de aquel joven, el cual poco después de calmarse se presentó con el nombre de Daiki. La preocupación de Daiki por su estado actual no podía compararse a su fascinación por estar delante de Kisara. Él antes la había confundido con un demonio por sus enormes cuernos y demás rasgos sobrenaturales, pero luego de saber lo que ella hizo por él, todos esos rasgos fueron ahora motivo de gran curiosidad e interés. Kisara por su parte le ofreció asilo en su villa apiadándose de su situación, además, ella aún quería verificar si su recuperación por medio de sus otras manos no le dejaría algún tipo de secuela. Los días fueron pasando, y la hospitalidad de las personas de la villa hizo a Daiki sentirse cómodo rápidamente. Le dieron atenciones que nunca antes en su vida le habían dado, en buena parte porque al haber sido salvado por Kisara, consideraban que había sido bendecido por ella. Ellos también le explicaron que Kisara era la encarnación de su diosa, quien había respondido a sus rezos para librarlos de los onis salvajes que atormentaban sus vidas trayéndoles prosperidad en su lugar, y por eso ahora le rendían toda clase de tributos y su devoción. El joven Daiki se maravilló de saber que había sido salvado por prácticamente una diosa, una que podía ver caminar por las calles como si fuera lo más normal, y que se preocupaba por el bienestar de toda su comunidad. Guiado por esa fascinación, Daiki fue acercándose a ella para tratar de conocerla más. A Kisara esto no le molestó, todo lo contrario, el interés de aquel joven le resultó agradable. Si bien era muy común para ella estar rodeada de personas que le demostraban toda clase de aprecio, siempre lo hacían desde una posición en donde la enaltecían por encima de ellos mismos, mostrándole debida devoción y respeto. Por lo cual la sinceridad y expresividad natural con la que ese joven se dirigía a ella le resultó refrescante, tanto que podría decirse que él fue el primero al que pudo considerar como un amigo genuino. La admiración de Daiki hacia Kisara fue convirtiéndose en atracción, y la amistad con la que ella lo trató al comienzo se fue convirtiendo en un sentimiento de apego más profundo. Pero algo que Daiki desconocía era que Kisara era mucho más joven de lo que creía, esto porque las personas de la villa solo le hablaron de ella enalteciendo su grandeza como figura divina de su villa, y no de su lado más mundano como la hija de una mujer que fue abusada por Onis y que la dio a luz hace tan solo 7 años. Quién sabe si ese detalle hubiera influido en los sentimientos que ese joven empezó a desarrollar, pero al desconocerlo no tuvo problema en acercarse a Kisara para tratar de cortejarla.
Kisara en su ingenuidad aceptó esos sentimientos sin comprender cuáles eran las intenciones de Daiki, pero ella disfrutaba de su compañía y sus ocurrencias, tanto que le permitió acompañarla en muchos de sus recorridos por los prados, compartiendo un poco de su perspectiva del mundo. En una de esas salidas ambos se detuvieron en un claro para descansar y comer algo. Fue cuando Daiki quiso dar el siguiente paso teniendo plena confianza que su amiga entendía sus sentimientos por ella y los correspondía. Finalmente pasó lo que pasó, ambos se entregaron en cuerpo y alma, un humano uniéndose a tal grado con quien en esencia era una diosa. Tal atrevimiento debió de ser considerado como sacrílego, y por tanto merecedor de un castigo, que de hecho llegó una vez consumado el acto. Así haya sido de manera consciente o no, Daiki se había aprovechado de la inocencia de una niña para saciar sus deseos carnales, pero en su fascinación no consideró de qué manera una mestiza como Kisara podría reaccionar ante tal cúmulo de nuevas sensaciones experimentadas de golpe. Se sabe que como tal los onis poseen instintos que los hacen actuar como bestias salvajes que fácilmente se dejan llevar, y si bien Kisara no era del todo como ellos, tal parece que el experimentar por primera vez esa clase de placeres hizo despertar parte de esos instintos primitivos que la hicieron tomar más que solo el control durante el acto. Para desgracia de Daiki, un simple humano como él no era capaz de resistir ese nivel de intensidad, y lo que en principio fue un deleite para él, acabó convirtiéndose en la más dolorosa y perturbadora experiencia que vivió antes de morir. Seguramente en su desesperación trató de detener a Kisara de todas las maneras que pudo, pero en ese estado de líbido frenético ella ni siquiera debió escucharlo, y aunque lo hubiera hecho, claramente su instinto reproductivo estuvo por encima de cualquier clase de razón. ¿Fue una manera memorable de morir, o solo una muy estúpida? Algunos tendrán un diferente punto de vista al respecto. Pero gracias a la osadía que tuvo ese joven, el deseo de Kisara de tener a más como ella se acabaría cumpliendo, y aunque él no pudo estar a su lado para verlo, su nombre sigue siendo recordado por todos nosotros. Una vez que Kisara recobró el sentido, vio con horror lo que le había hecho a su amigo. Desesperada volvió con él a la villa solo para que sus habitantes también quedaran horrorizados del desgarrador estado en el que el cuerpo de aquel joven quedó. Se sabe que no quedó una sola parte de su cuerpo capaz de mantenerse rígida, parecía que Kisara estaba cargando un muñeco de lona lleno de ramas rotas. Cuando ella trató de explicar lo que había pasado, la comunidad entendió de inmediato que ese joven se había aprovechado de la ingenuidad de su protectora, y había pagado un alto precio por su osadía. Kisara estaba devastada por lo que le había hecho a su amigo, pero el monje y demás miembros trataron de consolarla, explicándole que lo que Daiki le hizo estaba mal y que fueron sus propias acciones lo que le hicieron terminar así. Pese a ello, Daiki recibió un entierro digno y una ceremonia por el eterno descanso de su alma, no tanto por él, sino para tratar de aliviar aunque sea un poco de la culpa que Kisara cargaba consigo. Ese evento le hizo perder parte de su característico humor y alegría. Ya no salía con la frecuencia de antes, quizás temía encontrarse con otro viajero con el que pudiera encariñarse, o quizás no creía merecer disfrutar de la vida tras haberle quitado la suya a alguien especial para ella. Su depresión la mantuvo así por mucho tiempo, días y semanas enteras en los que nadie supo cómo ayudarla a lidiar con esa culpa. Hasta que cierto día, la manifestación de un conjunto de síntomas y malestares extraños la forzaron a necesitar de asistencia. Kisara jamás antes se había enfermado, por lo que el que mostrara síntomas de estarlo fue algo que alteró a toda su comunidad sin excepción. Rápidamente el médico puso todo de sí para averiguar qué mal había invadido a Kisara, pero cuando descubrió la causa de dichos malestares podría decirse que experimentó una mezcla de alivio y absoluta incertidumbre. Resulta que Daiki no había muerto sin dejar algo de él atrás. Durante el acto que conllevó a su muerte, este había logrado plantar su semilla dentro de Kisara. Ella estaba embarazada. La noticia conmocionó a toda la villa. Era algo totalmente insólito, pero para Kisara dicha noticia no fue tan difícil de digerir. En ese momento su dilema con respecto a ser la única de su especie parecía haber encontrado respuesta. A pesar de todo, Daiki le había dejado el regalo más grande que hubiera podido desear, ya no sería más la única en su clase, sino la primera de lo que a futuro sería toda una nueva especie. La alegría característica de Kisara regresó a ella, ahora tenía un motivo para sonreír y seguir adelante, debía hacerlo por sus futuros hijos. Tras hacerle saber a toda su comunidad que ella tendría al hijo que se estaba formando en su vientre, el monje y todas las demás personas trataron ese evento como si del advenimiento de un nuevo Mesías se tratara.
Durante los meses que duraron todas las fases del embarazo de Kisara, ella estuvo acompañada por distintas nodrizas que se encargaron de asistir cualquiera de sus necesidades. Si su comunidad antes la trataba con respeto, ahora la cuidaban como si de una reliquia sagrada se tratara. Creo que nunca en la historia un bebé nonato estuvo tan resguardado, aunque el simple hecho de estarse gestando en el vientre de una práctica diosa ya era suficiente para estar seguros que nada ni nadie lo dañaría. Entre los meses iban pasando, el vientre de Kisara se volvía más prominente. No se sabía con certeza si el embarazo de Kisara duraría lo mismo que el de una mujer ordinaria, algunos creían que podría durar mucho más, pero cierta noche que correspondía al 6º mes de gestación, sin previo aviso y tomando a todos por sorpresa, Kisara entró en labor de parto. Toda la villa se daría cuenta de dicho suceso no solo por sus gritos producto de sus contracciones que rompieron el silencio de la noche, sino porque durante el parto sus otras manos se salieron de control, y se desplegaron por doquier destrozando el templo en donde Kisara descansaba. Podría creerse que los dolores del parto provocaron que Kisara perdiera el control de sus otras manos, pero muchos incluyéndome creemos que esa respuesta es un mecanismo de defensa instintivo de las hembras de nuestra especie para protegerse tanto a ellas como al bebé, al ser el parto un momento de completa vulnerabilidad para ambos. Sea como sea, debido a ello nadie fue capaz de acercarse para brindarle asistencia, hacerlo habría sido una muerte segura, así que Kisara tuvo que dar a luz por cuenta propia. Sus gritos siguieron oyéndose mientras sus otras manos seguían arremolinándose a su alrededor, si bien estas normalmente no eran visibles y menos en la oscuridad, se dice que esa noche todos en la villa pudieron verlas claramente. Las mismas se mostraron como un conjunto de extensiones luminiscentes que serpenteaban de un lado a otro mientras desprendían algunas partículas de luz por el ambiente. Para fortuna de la gente de la villa, todas esas manos se mantuvieron dentro del perímetro alrededor de Kisara evitando dañar alguna otra estructura. Aquel era un espectáculo hipnótico, hermoso a su manera, pero mortal también. Toda la atención de las personas estuvo centrada en ese evento por el tiempo que duró. Fueron varias horas de pura agonía por parte de Kisara e incertidumbre de los testigos que solo podían esperar a que todo acabase. Nadie fue capaz de volver a dormir durante esa noche, la cual se sintió haber terminado más rápido de lo que realmente lo hizo. Cuando la luz del alba llegó, los gritos de Kisara cesaron y sus otras manos nuevamente se resguardaron, y en su lugar fue el sonido de unos llantos lejanos los que se distinguieron a escuchar. Los primeros en acercarse hacia el templo en ruinas fue el monje de la villa y la madre de Kisara, apartando los escombros a como pudieron, se abrieron paso hasta llegar al origen de esos llantos, en donde en medio de los destrozos encontraron a Kisara, pero no estaba sola. En sus brazos ella cargaba a 2 bebés, un par de gemelas que al igual que ella habían nacido con cuernos. Kisara no pudo estar más feliz, finalmente su deseo de no ser la única en su tipo se había vuelto realidad. Ambas gemelas fueron nombradas. Una se llamaría Reina y la otra se llamaría Kira. El nacimiento de ambas niñas fue celebrado con gran júbilo, este era el inicio de un nuevo linaje, el linaje de los Seikakus había iniciado. A diferencia de su madre, ambas niñas no se desarrollaron con la misma rapidez. Durante sus primeros meses ambas parecían tener un crecimiento normal, pero eso a Kisara no le importó, así tendría más tiempo para consentirlas. Pero algo que Kisara jamás contempló, es que pronto sus hijas no serían las únicas niñas en nacer con cuernos. Casi un año después del nacimiento de Reina y Kira, una pareja casada de la villa anunció que pronto iban a tener a su primer hijo. Un evento muy común que hubiera pasado sin más como cualquier otro anterior a ese, pero lo que hizo que ese nacimiento se convirtiera en otro foco de atención masiva, fue que el primogénito de esa pareja nació con un par de notorios cuernos. Aquel suceso dejó sin palabras tanto a los padres como a los demás miembros de la comunidad, sobre todo a la misma Kisara quien no podía creerlo, pero cuando lo comprobó en persona, se quedó sin palabras al no entender cómo es que algo así había sido posible. De hecho, la causa no se sabría hasta mucho tiempo después. Resulta que sus otras manos no solo servían como medios para atacar o defenderse. Podían asesinar a todo aquel que tocaran, por eso Kisara solo las usaba para acabar con sus oponentes, pero si alguien llegaba a tener contacto con ellas sin morir, estas transferían su esencia al cuerpo, alterando de alguna forma la semilla de cada individuo. Durante el parto de Kisara en donde sus otras manos se salieron de control, las mismas dispersaron pequeñas partículas con su esencia las cuales tuvieron contacto con todos los que presenciaron ese evento.
En pocas palabras, Kisara sin saberlo había extendido a su especie a través de las personas de su comunidad. Todo hijo o hija que tuvieran ahora sería de la especie Seikaku. Así más bebés con cuernos y rasgos sobrenaturales siguieron naciendo. Pronto las personas de la villa se dieron cuenta que algo en ellos había cambiado tras esa noche en que nacieron las gemelas de Kisara. Muchos hubieran creído que una maldición había caído sobre ellos, pero la devoción de la comunidad hacia su entidad guardiana era absoluta, tanto que en vez de creer que habían sido maldecidos, dieron por hecho que esta era una bendición por parte de su diosa, por lo que más parejas siguieron concibiendo a más hijos. Así pasarían algunos años en donde el número de niños y niñas con cuernos aumentó. Ya era común ver a muchos de esos pequeños corriendo y jugando por toda la villa y sus alrededores, en especial a las dos pequeñas e hiperactivas gemelas. Para alegría de Kisara, sus hijas pudieron crecer rodeadas de otros niños con los que podían jugar y compartir sus experiencias. Si bien ambas eran gemelas, distinguirlas era muy sencillo. Mientras que Reina poseía un llamativo cabello blanco como la luna, el de Kira era oscuro como la noche, y como tal, ambas solían ir de la mano una de la otra. Para entonces Kisara había tomado más que solo el rol de una entidad guardiana o de una madre, se había convertido en la maestra y guía de toda su joven especie. Ella se encargó de enseñarle a sus hijas así como a sus otros semejantes cómo usar el poder con el que nacieron, y cuál había sido el origen de su especie como tal. En el proceso Kisara los llevó a explorar más lugares lejos de la villa, así como ella lo hizo cuando recién exploraba el alcance de sus otras manos, pero ahora no estaba sola, y no podía sentirse más realizada de ya no volver a estarlo. Los yokais que habitaban esas zonas se escondían ante la presencia de algún miembro de esa especie. La reputación de Kisara ya era muy conocida entre los yokais, y ahora que su especie se había multiplicado ninguno de ellos se atrevería a meterse con alguno de sus miembros. Estos miembros sin embargo no buscaban ni iniciaban conflictos. Kisara se aseguró de enseñarles a respetar la naturaleza y a solo usar el poder de sus otras manos si sus vidas se veían amenazadas o para proteger a sus seres amados. Bueno, al menos así fue al comienzo, pero, ¿realmente una especie como ellos podía mantenerse así siempre? Los Seikakus desde su niñez mostraron algunas cualidades semejantes a las de Kisara, como sus otras manos o el aprender rápidamente. Aunque no compartían otros rasgos como tener cuerpos tan robustos u otras características que recordaran a su linaje Oni, salvo por el color rojo de sus ojos, sus cabellos de un color totalmente al azar en cada individuo, y por supuesto sus cuernos. El crecimiento de todos ellos no fue tan extremo como el que tuvo Kisara en su día, los que eran hijos de padres humanos se notaba que se desarrollaban a un ritmo el doble de rápido del que un infante normal lo haría, pero Reina y Kira por alguna razón lo hicieron a un ritmo ordinario. Sin embargo, otra cualidad que ellos descubrieron tener, era que pese a no ser hijos de los mismos padres, todos compartían una conexión única que iba más allá de los lazos de sangre. Poseían una habilidad sensorial que les permitía sentirse entre ellos así estuvieran separados por mucha distancia, y también reconocer las emociones de sus semejantes. A medida que fueron creciendo y desarrollaron atracción natural entre ellos formaron parejas, los Seikakus tenían fuertes sentimientos, y cuando amaban lo hacían con mucha intensidad, pero eso también aplicaba al resto de sus emociones como la felicidad, la tristeza, o el odio. Esto último podría no parecer la gran cosa, pero las emociones pueden ser realmente poderosas, en especial si hablamos de una especie con un poder que a los ojos de cualquier humano los haría pasar como dioses o como demonios. Para ese entonces Reina y Kira ya se habían convertido en dos hermosas jóvenes, las más bellas entre su especie, pero pese a la atracción que podían desatar entre los varones y algunas féminas de su especie así como de humanos por igual, nadie se atrevió a cortejarlas. En gran parte por temor a su madre, que era especialmente muy sobreprotectora en ese sentido, sin duda debido a su propia experiencia personal. Pero también se debía a sus estatus como las hijas de la progenitora de su especie, el cual hacía a todos respetarlas de manera intrínseca como figuras sagradas, así como a su madre. Pero a ambas hermanas no parecía importarles tener pareja, las dos tenían diferentes maneras de actuar ante una misma situación o dilema. Mientras que Reina era más serena y dada a pensar antes de actuar, Kira era más intrépida gustando de las emociones fuertes. Podría decirse que ambas se complementaban entre sí, y no sentían la necesidad de tener alguna pareja que alterara ese equilibrio. A ellas les bastaba con tenerse la una a la otra y a su querida madre, no les hacía falta otra cosa. Pero bien dicen que no todo es para siempre, y esa armonía estaba por romperse.
Para ese entonces la existencia de nuestra especie ya había dejado de ser solo un rumor derivado de relatos de gente que afirmaba haber avistado a una mujer espíritu de figura majestuosa y grandes cuernos. Dado la forma en que nuestra especie estaba creciendo, el tratar de pasar desapercibidos era cada vez menos factible, por lo que Kisara tomó la decisión de dejar que ella y los suyos se mostraran tan cual ante otros. Kisara pensaba que haciendo eso, eventualmente las personas se acostumbrarían a la existencia de su gente como una especie más del mundo. De ahí que para referirse a los suyos ella haya adoptado el nombre que muchos le habían dado tiempo atrás cuando en sus viajes peleó y acabó con muchos yokais perversos, librando indirectamente así a muchos poblados de seguir siendo aterrorizados por ellos. Fue así como nuestra especie pasó a ser conocida como Seikakus. Como tal, hubo quienes vieron con fascinación la existencia de una especie mestiza con rasgos humanos y yokais conviviendo en una comunidad con otros humanos, pero también hubieron otros que vieron nuestra existencia como un sacrilegio, y nos consideraron errores de la naturaleza. Muchos le temieron a los Seikakus por el poder que ostentaban, y su reputación de ser temidos incluso entre los mismos yokais, a pesar que ninguno de sus miembros había usado ese poder en contra de algún humano. Sin embargo, nuestra existencia como una especie que iba en aumento, despertó tensiones en ciertos clanes de gran poder e influencia que nos vieron como un potencial peligro. Dichos clanes estaban compuestos por toda clase de guerreros adiestrados en distintos métodos para enfrentar y exterminar yokais, y los Seikakus que recién habían surgido despertaban incertidumbre por el poder que se nos atribuía. Tan solo la posibilidad que a futuro nuestra especie pudiera expandirse aún más y se hiciera con el control de sus territorios, les bastó para organizar un ataque en nuestra contra con el fin de erradicarnos. Visto en retrospectiva, ellos tuvieron buenas razones al tenernos miedo, pero las acciones que tomaron en nuestra contra fueron demasiado lejos. Tras haberse infiltrado en la villa natal de los Seikakus mediante una red de espías, esos clanes fueron reuniendo toda clase de información sobre ellos. Sus hábitos, sus habilidades, el número exacto de sus miembros, su líder, cómo fue que surgieron y cualquier vulnerabilidad que tuvieran. Una vez creyeron haber reunido toda la información necesaria, cierta noche mientras todos dormían plácidamente, la villa fue invadida por varios grupos de los asesinos más letales de esos clanes. Como sombras en la noche, dúos de esos asesinos fueron irrumpiendo en las casas para ir ejecutando a cada uno de sus residentes al degollarlos de una manera tan precisa como veloz. Ni siquiera las familias cuyos miembros eran todos humanos quedarían exentos de esa masacre, ya que durante su infiltración averiguaron que los Seikakus nacían de todo aquel que haya sido alcanzado por la bendición de Kisara, por lo que llegaron a la conclusión de que si querían deshacerse de toda la especie debían matar a cada habitante de la villa. Lamentablemente, mientras Kisara y sus semejantes dormían, las personas que formaban parte de su comunidad fueron asesinadas. Sin ser conscientes del peligro que los acechaba y sin la posibilidad de defenderse, los Seikakus estaban a punto de tener ese mismo final. O al menos eso era lo que esos asesinos daban por hecho, sin imaginarse que aún con el absoluto sigilo que manejaban de años de experiencia realizando trabajos similares, en el momento en que irrumpieron en sus habitaciones y se colocaron al lado de ellos con sus dagas alzadas, los sentidos e instintos más agudos de los Seikakus hicieron vibrar sus cuerpos ante la amenaza de muerte que se cernía sobre ellos, logrando despertar y bloquear esas puñaladas con sus otras manos. Tras eso los papeles se invirtieron, los atacantes pasaron a volverse las víctimas. En cuanto los Seikakus fueron conscientes de lo que esos invasores le habían hecho a sus familiares y amigos, la furia que los invadió hizo a la parte Oni en su sangre hervir con fiereza. Los instintos salvajes que Kisara tanto trató de mantener a raya desde la muerte de Daiki, así como los de sus congéneres, simplemente no pudieron ser contenidos, y los desataron en un frenesí de brutalidad sin igual. Aquellos asesinos experimentaron el mayor terror de sus vidas antes de ser descuartizados de las maneras más brutales y salvajes. La imagen más acertada para describir tal masacre sería la de una jauría de lobos triturando y desgarrando a varias presas juntas, pero en lugar de hacerlo motivados por hambre, lo hacían por el gusto de provocar la mayor agonía y el más prolongado dolor en sus presas hasta que sus vidas se extinguieran. No importaba lo rápido que pudieran correr, simplemente ya no tenían escapatoria, todos ellos habían ido directo a sus muertes. A la mañana siguiente, el olor a sangre inundaba el ambiente. La furia que los Seikakus habían desatado se convirtió en desconsuelo y conmoción tras ver que, salvo por su especie, todos en la villa habían sido asesinados durante la noche.
Sobre los cuerpos de sus padres, madres y amigos, Kisara y los suyos derramaron sus lágrimas con un dolor que jamás habían sentido hasta ahora. Por primera vez todos sintieron lo que era perder a alguien para siempre, o mejor dicho, lo que se sentía cuando te arrebataban a aquellos que te importan. Sin embargo, en medio de esa conmoción, Reina y Kira descubrieron que uno de esos asesinos había sobrevivido al lograr esconderse mientras sus compañeros eran masacrados. El terror que ese individuo sintió al darse cuenta que todo el odio de esa especie ahora estaba centralizado en él, le hizo soltarse en llanto, perdiendo todo ápice de orgullo y dignidad para suplicar por su vida, aunque sin generar pizca alguna de compasión en los Seikakus. Al darse cuenta que sus súplicas no lo salvarían, aquel asesino les ofreció confesar todo acerca de quienes les habían ordenado la ejecución de toda su villa, una propuesta mucho más interesante que todos los Seikakus unánimemente querían saber. Fue así como ese asesino les contó todo al respecto de los clanes para los que ellos trabajaban, y cómo estos al saber de la existencia de los Seikakus los vieron como una potencial amenaza de la que era mejor encargarse antes que fueran un problema a sus intereses. Tal revelación conmocionó tanto como indignó a todos los miembros de la especie, enterarse que toda esa masacre fue orquestada por un simple tal vez por parte de humanos que solo velaban por sus intereses personales sin importarles las vidas de otros, les hizo conocer lo que era odiar con todas sus fuerzas. A Kisara dicha revelación le fue más difícil de digerir por su condición de líder y guía de su gente. Ella fue la que había decidido que era momento que ella y los suyos se mostraran tal cual, creyendo que eventualmente las demás personas los aceptarían, pero en lugar de eso su decisión solo había traído muerte y sufrimiento. Kisara se derrumbó en ese momento, se sentía responsable por lo que la gente de su villa había sufrido, sentía que había fallado como guardiana y como líder. Su hija Reina al verla así intentó ser de apoyo para ella, pero Kira en cambio tomó otra decisión. Aquel asesino comenzó a gritar al sentir su pecho desgarrarse, lentamente su corazón comenzó a salir de su pecho hasta surgir en un sangriento estallido que acabó con su miserable vida. La causante de dicha ejecución no fue otra que Kira, y la frialdad con la que lo llevó a cabo no dejó indiferente a nadie de su especie. Ese día algo cambió dentro de Kira, la crueldad de la que había sido testigo le hizo cambiar radicalmente su visión del mundo y de las personas. Todo lo que deseaba ahora era cobrar venganza por la injusticia que habían sufrido, y con enojo y tristeza mencionó unas palabras que se quedarían grabadas a fuego en muchos de sus semejantes. Ellos pagarán. Todos los involucrados en este ataque traidor pagarán. Si ellos nos temen, entonces les daremos verdaderos motivos para temernos. Les devolveremos el dolor que nos causaron, pero varias veces peor. Tales palabras estuvieron cargadas de un odio inmenso, que pronto influenció al resto de sus semejantes. En solo un instante Kira tomó el liderazgo de los suyos en vista que su madre no tenía el estado mental para seguir conservándolo. Reina sin embargo no estaba del todo convencida que el camino que su hermana estaba proponiendo era el mejor, pero al también estar muy afectada ante toda esa serie de sucesos no pudo objetar nada. Con la semilla del odio plantada en ellos, los Seikakus se trazaron un camino de venganza que recorrerían hasta las últimas consecuencias. Después de haberle dado sepultura a sus muertos y orar por el descanso de sus almas, los Seikakus le prendieron fuego a su villa natal. Esto con el propósito de simbolizar el final de la vida pacífica que conocían, y el inicio de un viaje sin retroceso en búsqueda de los responsables de haberles arrebatado a sus padres y amigos. Una vez no quedaron más que cenizas en donde antes fue su hogar, todos partieron equipados con todas las provisiones que pudieron conseguir. Fue así como la travesía de los Seikakus dio comienzo. Como un grupo nómada pasaron por distintos lugares, recibiendo distintas reacciones de las personas. En algunos fueron bienvenidos al ser vistos como espíritus de la fortuna, pero en otros fueron temidos y rechazados por sus rasgos antinaturales. Aquellas experiencias fueron dándoles distintas perspectivas que asimilaron de maneras diferentes. Una parte de ellos reconoció que si bien los humanos no eran perfectos, había bondad y potencial en muchos para ser mejores. Pero otra parte de los Seikakus más inmersos en su venganza solo verían los defectos de la humanidad, como una especie mezquina que solo mostraba bondad cuando les era conveniente. Este último fue el pensamiento que Kira fue adoptando,
Aunque su hermana Reina, que tenía la percepción contraria, siempre trató de hacerle ver que había bondad en los humanos, como la había en las personas de su comunidad. La compasión de Reina ayudaba a que su hermana y otros miembros de su especie no tomaran una postura tan extremista, aunque el recelo que sentían seguía ahí, y dicho recelo solo se reafirmaba cuando se veían en la necesidad de matar a aquellos humanos que buscaban acabar con sus vidas. En cuanto a los clanes que ordenaron la masacre en la villa de los Seikakus, se enteraron que ellos aún seguían con vida y que ahora viajaban en busca de venganza, emplearon todos sus recursos para terminar el trabajo que habían iniciado. Mandaron grupos de sus mejores guerreros y emplearon toda clase de tácticas con tal de asesinarlos a todos, pero los Seikakus una y otra vez demostraron que no eran como los otros yokais a los que podían mantener a raya. Ellos estaban por encima de todo a lo que alguna vez hubieran enfrentado, ningún arma, fuerza o ejército sobre la tierra podía hacerles frente. Reina, pese a su postura, no dudaba en quitar vidas humanas si era para proteger su vida o la de sus compañeros. Ella simplemente no estaba dispuesta a perder a nadie más de su familia. Kira, sin embargo, era más sanguinaria, y disfrutaba hacer sufrir a sus atacantes antes de darles muerte. Al ser las hijas de la progenitora de toda su especie, sus respectivas actitudes fueron influenciando al resto de sus congéneres al grado que estos empezaron a decantarse por seguir más a una que a la otra. Kisara, por su parte, fue ajena a esa división entre los suyos, quizás el peso de la responsabilidad que sentía no le permitió darse cuenta, lo único que buscaba era encontrar algo de paz en vengar la muerte de la gente que la cuidó desde su infancia. Así que junto a sus hijas siguió matando a todos los asesinos que encontraban en su camino, muchas veces no demostrando piedad, pero en ocasiones cuando notaba el más absoluto terror en sus ojos los dejaba ir apelando a la misericordia que aún conservaba. El sendero de cadáveres que fueron dejando a su paso solo se fue haciendo más largo entre más se acercaban a su objetivo principal: llegar a las sedes de cada uno de esos clanes e ir tras sus cabecillas. Los responsables de haber ordenado la masacre en su villa se creían intocables dado su gran poder e influencias, pero ni todos sus recursos les fueron suficientes para detener la venganza de esa especie a la cual cometieron el gran error de provocar su ira. Las vidas de todos esos hombres acabaron de la manera más brutal posible. Los Seikakus les hicieron sentir la máxima desesperación antes de acabar con sus vidas tan cual ellos habían acabado con la de sus padres y amigos. Tras una sangrienta cruzada, la venganza de toda una especie había terminado. ¿Qué seguiría ahora? Fue lo que todos se preguntaron. Fue entonces que la joven Kira propuso apoderarse de la sede, las tierras y todos los bienes de aquellos hombres para formar su propio clan. Todas las experiencias que había vivido la hicieron llegar a una única conclusión, que sin importar cuánto se esforzaran, los humanos nunca los aceptarían del todo. Estaba en su naturaleza rechazar todo lo diferente a ellos y exterminar todo lo que percibieran como un peligro. Quizás habían logrado erradicar a esos clanes, pero en cualquier momento podrían surgir otros que intentaran hacer lo mismo. La única forma de que su especie pudiera proliferar era haciéndose de poder e influencias como las que tenían esos clanes. De esa manera no solo tendrían devoción y respeto como en su villa natal, sino que también se harían lo bastante temidos para que nadie siquiera considerara hacer algo en su contra. Tal propuesta fue del agrado de la gran mayoría, incluso aquellos que no estaban tan de acuerdo reconocieron que era lo más viable que podían hacer, solo necesitaban establecer a sus líderes y la respuesta era más que obvia. Reina y Kira eran las más aptas para tomar el liderazgo, las dos le habían demostrado a los suyos durante todo el camino que recorrieron su gran dedicación por velar por el bienestar de su especie. Kisara por su lado no puso objeción, ella era consciente de lo mucho que sus hijas habían madurado durante toda esa travesía, aparte que la idea que ellas algún día la sucederían como guías de su especie ya la había contemplado, solo que no esperó que pasaría tan pronto y tras tan trágicos eventos. Pero aunque Kisara no tomaría el liderazgo de nuevo, ella seguiría permaneciendo al lado de sus hijas como madre y como una figura de gran experiencia para toda su especie. Fue así como el clan Seikaku fue fundado, y con este empezó el apogeo de nuestra especie. Los Seikakus rápidamente se hicieron conocer en distintas tierras, tomando el rol que llevaban a cabo los clanes que habían exterminado. Ellos eran ahora los que mantenían a raya a los yokais perversos de los poblados, para así ganarse la confianza y el respeto de sus habitantes. Eran tan efectivos en esa labor que los mismos yokais los empezaron a ver como monstruos de los cuales debían huir, y poco a poco sus avistamientos eran cada vez menos. Pronto la reputación de sus grandes poderes y hazañas recorrió distintas tierras generando toda clase de reacciones.
Algunos siguieron temiéndoles como anomalías, otros al ser ayudados por ellos los empezaron a venerar como seres divinos, pero una constante era el respeto que cada humano empezó a demostrar en presencia de alguno de sus miembros. Los años pasaron y el número de miembros del clan Seikaku fue aumentando. Los que en un inicio eran poco más de 30 miembros, se volvieron más de 100 en solo un par de décadas. La razón de ese aumento tan prolífero en su natalidad fue en gran parte impulsado por Kira, quien deseaba que su especie se expandiera lo suficiente como para llegar a cada región de Japón, aunque ella y su hermana hasta ese entonces no habían tenido hijos propios, ya que sus deberes como líderes de su clan ya las mantenían muy ocupadas. Para ese entonces ya habían ganado una considerable influencia que los posicionó como reconocidas figuras de gran poder y estatus, tanto así que hicieron su propia jerarquía aparte de la que tenían los humanos, en donde el emperador y el no hace mucho instaurado título de shogun figuraban como la cumbre de su sistema político. De hecho, la reputación de los Seikakus era suficiente como para que el mismo emperador y sus allegados se lo pensaran dos veces antes de hacer algo que los molestara. En pocas palabras, su especie se había vuelto la cúspide de toda jerarquía conocida, lo tenían todo: riqueza, tierras, el respeto y la devoción de muchos seguidores. Sin embargo, si había algo que podía arruinar toda esa estabilidad, eran ellos mismos, especialmente las nuevas generaciones. Algunos de los hijos de los primeros Seikakus, al haber nacido en una posición tan cómoda y rodeados de adulaciones, se volvieron más arrogantes y comenzaron a menospreciar a todo aquel que no fuera de su misma estirpe. Este grupo empezó a ver a los humanos como una especie miserable sin ningún otro valor que el de brindarles pleitesía para saciar sus egos. En parte dicho comportamiento fue influenciado por Kira, quien en esos años había mantenido su postura de siempre demostrar superioridad ante los humanos, pero algunos jóvenes llevaron eso algo lejos. Las ofrendas y alabanzas que estos Seikakus jóvenes normalmente recibían dejaron de parecerles suficiente, y cada vez exigían mayores y ostentosos presentes que pudieran saciar sus egos. Esto conllevó a muchos casos de abuso y maltratos de los cuales los humanos no podían oponerse ni reclamar, ya que si lo hacían les esperaría un destino mucho peor. Sin embargo, eso no evitó que otros miembros que no estaban de acuerdo con tales prácticas se enteraran de lo que sus semejantes estaban haciendo, e indignados fueron a reclamarles y exigirles que detuvieran esos actos tan degradantes. Esto empezó a generar ciertos conflictos entre los Seikakus que menospreciaban a los humanos, y aquellos que pese a sus diferencias respetaban la vida humana, una enseñanza que Reina siempre trató de transmitirles a los más jóvenes. Al principio fueron desacuerdos y discusiones verbales, pero con el tiempo aquel choque ideológico hacia el trato de los humanos fue escalando, haciendo que las tensiones entre los dos grupos fueran cada vez mayores. Cuando Reina y Kira se enteraron de esos conflictos decidieron intervenir, pero cada una lo hizo haciendo valer la visión en la que creían, por lo que su intervención solo agravó más el conflicto y provocó cierta ruptura en su relación al no poder convencer a la otra de dejar su mentalidad y aceptar la de la otra como la correcta. Sin embargo, antes que dichos conflictos se agravaran más, Kisara como matriarca de su especie decidió intervenir. Ella se puso del lado de su hija Reina y condenó todos los actos de degradación hacia los humanos, advirtiendo a su otra hija que dejara de incitar la soberbia en los más jóvenes, o tendría que implementar castigos severos para todos ellos. Kisara nunca antes había regañado a alguna de sus hijas, pero ante la situación no vio más remedio que ser estricta para dejar claro su punto. Para Kira, sin embargo, ese momento le hizo entender que ni su madre o su hermana comprenderían jamás la visión que tenía para su especie. Ella no solo quería que su clan tuviera el control de un único territorio, quería mucho más que eso. Tras comprender que ella y los suyos eran la especie que se encontraba por encima de todas las demás, ella se forjó la meta de expandir su especie por todas las demás regiones existentes, y ser los únicos que tuvieran el control absoluto, derrocando cualquier otra jerarquía de poder. Pero era claro que ni su madre o su hermana le permitirían llevar a cabo tal visión, mientras ellas estuvieran vivas siempre se lo impedirían, así fueran su familia, jamás estarían de acuerdo con sus ideas, ni con los métodos que quería usar para manifestarlas. Fue entonces que Kira llegó a una simple conclusión. Estando plenamente convencida que estaba haciendo lo mejor para su especie, ella decidió que debía quitar de en medio a su madre y hermana. Tras haber recibido ese severo regaño, Kira aparentó arrepentimiento por sus actos pasados y convenció a su madre y hermana que se esforzaría para cambiar su forma de pensar. Ambas, al ser su familia sin dudar, le creyeron y se alegraron por ver un ápice de voluntad de su parte en dejar sus prejuicios, sin imaginarse que la hija y hermana a la que tanto amaban estaba planeando algo oscuro a sus espaldas.
Sin embargo, algo tenía claro, ella sola no podía llevar a cabo esa tarea, y ninguno de sus semejantes, por más que simpatizara con su forma de pensar, estaría dispuesto a ayudarla por el respeto y admiración que también le guardaban a su madre y hermana. Así que para conseguir su objetivo, necesitaría de otra clase de aliados. En su afán, Kira viajó hacia tierras inhóspitas al escuchar rumores que habían ciertos yokais que se escondían por esas tierras, y al investigar la zona se adentró a lo profundo de un bosque tenebroso, en donde se encontró con los remanentes de distintos yokais que se habían visto obligados a migrar al ser expulsados de sus territorios, entre ellos un clan de Onis. Estos yokais vivían en constante conflicto por el poco territorio que tenían, y la llegada de Kira no hizo más que centralizar todas esas tensiones sobre ella debido a ser una de las responsables de las condiciones en las que todos ellos tenían que vivir ahora. Sin embargo, Kira a base de fuerza logró someter a esos yokais, pero no los mataría ya que esa no era su intención en ese momento. Lo que ella quería era hacer un trato con ellos, que consistía en que la ayudaran a deshacerse de su madre y hermana a cambio de permitirles regresar al territorio del que fueron expulsados, y dejarles hacer lo que quisieran a sus anchas sin la intervención de ningún miembro de su clan. La ambición de Kira era inmensa sin duda, y lo que estaba dispuesta a hacer para llevarla a cabo era imperdonable. Ella lo sabía bien, pero estaba convencida que solo librándose de su madre y su hermana conseguiría conducir a su especie a ser los amos del mundo. Por lo que una vez el trato fue pactado, Kira puso su plan en marcha. Bajo las órdenes de Kira, los yokais se organizaron en pequeños grupos para atacar diferentes pueblos muy distantes unos con otros al mismo tiempo, esto con la finalidad que el clan Seikaku, al enterarse de esos ataques, enviara distintas cuadrillas de sus miembros para eliminarlos. Lo que no sabían era que Kira había seleccionado esos pueblos por su lejanía, por la cual incluso los miembros de su clan se tardarían en llegar, pero incluso cuando llegaron no encontraron más que resquicios de los ataques y rastros falsos que los condujeron a seguir un camino equivocado. Dichos ataques continuaron por días en diferentes poblados, haciendo que el clan Seikaku dividiera cada vez más a sus miembros en misiones. Aquella situación mantuvo en profundo desconcierto a Reina y a su madre, nunca habían visto diferentes especies de yokais juntos ejecutando ataques tan organizados, sabían que eso simplemente no estaba en su naturaleza, y especularon que debía haber algo o alguien más detrás de todos esos ataques. Pero ¿cómo iban a imaginar que la responsable estaba justo al lado de ambas, dando órdenes y proponiendo acciones que, disfrazadas de valiosos aportes, solo tenían el propósito de conducir a sus miembros a rutas sin salidas? En la sede del clan solo quedaron sus dirigentes y los miembros más jóvenes que todavía no tenían una ocupación tan cual. Fue entonces que una pequeña cuadrilla de Seikakus volvió de una de las aldeas atacadas, con lo que creían era información de la causa de esos ataques. Según la información que consiguieron de un pequeño kappa que se había quedado atrás, los yokais habían sido organizados por el líder de un clan de Onis, el cual planeaba establecer un nuevo territorio para ellos tras haber sido expulsados de sus antiguas tierras por los Seikakus. Así, mientras desviaba la atención de estos con pequeños ataques a poblados lejanos, un grupo más grande estaba preparando un ataque a mayor escala directo a la capital del imperio. Por supuesto, toda esa información había sido inventada por la misma Kira, ella solo se aseguró que los yokais encargados de difundirla la memorizaran al pie de la letra, así tuviera que destrozarles el cráneo si alguno se equivocaba, también que fueran de los más débiles y descartables, así como que fueran atrapados en una de las aldeas más cercanas para que esa información llegara rápidamente. Como era de esperar, Kisara y Reina se alteraron por lo que esos yokais planeaban hacer, pero aún no habían escuchado lo peor, ya que dicho ataque estaba planeado para realizarse esa misma noche. Al parecer la horda llegaría a través de un desfiladero que conectaba con las afueras de la capital para pasar lo más desapercibida posible y atacar una vez el sol se oculte. Con el escenario montado, Kira lo único que tuvo que hacer fue tomar la palabra para manipular las acciones de los demás a su conveniencia. Lo primero que hizo fue convencer a su madre y hermana en ir ellas mismas a detener esa horda en vista que la mayoría de miembros de su clan se encontraban a medio o hasta un día entero de viaje de regreso. Luego, para asegurarse que nadie más interviniera, propondría que la cuadrilla que trajo la información junto a los miembros más jóvenes, fueran a buscar al resto del clan para ponerlos al tanto de la situación y regresar con todos lo más rápido posible. Esa última orden fue cuestionada por algunos jóvenes, quienes estaban dispuestos en acompañarlas para ayudar a detener esa horda, pero con astucia y elocuencia Kira se los impidió poniendo de excusa su inexperiencia en combate, y remarcando el hecho que aunque esa horda pueda ser enorme, no
serían nada si ella, su madre y su hermana, que eran las más fuertes de todo el clan, unían fuerzas. Kisara y Reina estuvieron de acuerdo con lo propuesto por Kira, la cuadrilla también, por lo que acatarían la orden de ir a buscar al resto de miembros y llevar a los jóvenes con ellos para que fuera más rápido. Todo estaba saliendo a pedir de boca para Kira, lo único que tenía que hacer ahora era ir con su madre y su hermana hacia ese desfiladero donde ya les tendría preparada una emboscada. Se aprovecharía de la sorpresa y la conmoción para apuñalarlas por la espalda, y una vez incapacitadas dejaría que los yokais terminen el trabajo. Luego ella misma los mataría a todos para no dejar cabos sueltos y echarles toda la culpa. Lo único que tendría que hacer después sería marcarse con heridas para simular haber peleado incansablemente, y esperar a que el resto de sus semejantes llegaran a recogerla. De ahí solo tendría que contarles una historia falsa de cómo todo había sido una trampa preparada por los yokais en la cual cayeron siendo heridas de gravedad por estar con la guardia baja, pero que a pesar de eso las tres pelearon juntas hasta el final, solo que su madre y hermana lamentablemente no lo lograrían. Así, tras llorar sus muertes y honrarlas debidamente, Kira se quedaría con el control del clan para guiar a su especie a ser los únicos amos y soberanos de todo el mundo. Sí, eso era al parecer lo que ella tenía en mente, y seguramente hubiera funcionado. De no ser por un factor que Kira no consideró: la impetuosidad de los jóvenes. A pesar de haber recibido sus indicaciones, 4 Seikakus jóvenes que se supone iban a buscar a los demás miembros de su clan, detuvieron su marcha tras que uno de ellos lo hizo primero. El nombre de aquel Seikaku impetuoso era Ryuji, quien, inconforme por solo haber recibido una simple misión de mensajero, convenció a sus amigos en cambiar de rumbo e ir directo hacia ese desfiladero para formar parte de la batalla que se desataría. A pesar de dilucidar las posibles consecuencias que les podrían esperar por ese acto de desobediencia, los deseos de aquellos jóvenes por formar parte de una batalla real junto a sus líderes y demostrarles su valía fueron mucho más fuertes. Fue así como Ryuji, Yosuke, Kirika y Misato se dirigieron hacia aquel desfiladero cerca de las afueras de la capital. Al acercarse lograron ver a lo lejos a sus líderes ingresar al interior solo para que unos instantes después una enorme cantidad de yokais surgieran desde el suelo y de las rocas. Aquello fue tan repentino que apenas y les dio tiempo para reaccionar, pero al entender que la batalla había comenzado, sin pensárselo los 4 también ingresaron dentro de aquel desfiladero. Con sus otras manos se hicieron paso, despedazando a todos los yokais en su camino para llegar con sus líderes, sin imaginarse que al llegar con ellas atestiguarían de primera mano la traición de Kira cuando sin remordimiento alguno atravesó por la espalda a su propia madre con una de sus otras manos. La llegada de esos 4 hizo a Kira distraerse y le permitió a Reina reaccionar antes que le ocurriera lo mismo. Todo se volvió caos y conmoción en ese momento. El plan de Kira había fallado, solo había logrado herir de muerte a su madre, pero su hermana, al tanto ahora de sus intenciones y testigo de lo que había hecho, entró en cólera y sin dudarlo inició una batalla con ella. Los yokais que las emboscaron pronto se vieron insignificantes ante la violencia que ambas hermanas desataron, sin ni siquiera haberlo intentado. Varios de ellos quedaron reducidos a un estado de licuefacción en cuanto Reina y Kira chocaron entre sí con sus otras manos. La onda de poder que desataron hizo que incluso los jóvenes Seikakus fueran repelidos y que los muros de aquel desfiladero empezaran a derrumbarse sobre todos. Ryuji y sus amigos lograron refugiarse de ese derrumbe, caso contrario a la de la mayoría de yokais que fueron aplastados, y los que no igualmente terminaron hechos pedazos al quedar atrapados en el torbellino destructor que Reina y Kira desataron. Los Seikakus que habían seguido a sus líderes con la intención de ayudarlas terminaron siendo testigos de una batalla cruenta y tan brutal que eclipsó todo lo demás. Todo pasó tan rápido que casi no pudieron asimilar nada de lo que estaba pasando, ni mucho menos entendían por qué pasaba. Sin embargo, en medio de esa pelea, aún a través del ruido de los impactos y del suelo haciéndose trizas, las voces de Reina y Kira llegaron hasta los jóvenes Seikakus, pero no era sonido como tal, era como si sus voces resonaran dentro de sus cabezas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto, Kira? Fueron los reclamos llenos de rabia de Reina hacia su hermana. Lo hice para que nuestra especie tuviera el lugar que merece. Tú y mamá jamás lo entendieron, por eso tuve que hacerme cargo yo misma. Fue la respuesta llena de frustración de Kira. Eres una maldita traidora. Los ataques de los yokais fueron obra tuya, todo para guiarnos a esta trampa. Caíste tan bajo como para aliarte con yokais con tal de tomar el control del clan. Reina le siguió increpando. Odié cada segundo en el que tuve que mezclarme con esos malditos yokais, pero seguí porque sabía que tras quedarme con el control podría llevar a nuestra especie a una nueva era.
Nunca quise hacerlo sola, yo quería que tú y mamá estuvieran a mi lado para ver ese glorioso momento. Pero ustedes se conformaron con ser meros ídolos para los humanos cuando tenemos el poder para convertirnos en sus dioses. El poder para cambiar el mundo a nuestra semejanza. Pero ya no importa, ya no hay vuelta atrás. Para que todo lo que hice hasta ahora valga la pena tengo que ganar, y tú tienes que morir. Y con esa sentencia, Kira fue contra su hermana con todo el deseo de acabar con su vida. Las que alguna vez fueron hermanas unidas se desataron en un frenesí de violencia que no podía ser comparado ni con el de las bestias o yokais más feroces. Se dice que todas las criaturas que habitaban los bosques a varios kilómetros a la redonda huyeron aterradas de aquel conflicto que pese a estarse desarrollando tan lejos fue capaz de activar todos sus instintos de autopreservación. Los pocos yokais que habían sobrevivido al impacto inicial también huyeron, por mucho que entre ellos hubieran seres que habían sembrado el miedo por años, ahora mismo no eran más que pequeñas ratas asustadas ante una tormenta de pura destrucción. Luego de ese día, ningún otro yokai volvió a ser visto. Algunos creemos que sus instintos de supervivencia les hicieron entender que si se quedaban en ese mundo serían exterminados eventualmente por los Seikakus, por lo que antes de sufrir ese destino decidieron regresar a su propio plano y quedarse ahí para no volver. Desde la capital del imperio, sus habitantes también fueron testigos del gran cataclismo que se había desatado en las afueras, muchos al creer que se trataba de un huracán entraron en pánico y buscaron refugio lo más pronto posible. Desde otras ubicaciones lejanas, los miembros del clan Seikaku se estremecieron al percibir ese colosal choque de fuerzas. Todos supieron al instante que se trataban de sus líderes, pero no entendían por qué habían iniciado una lucha de tal magnitud, por lo que intrigados apresuraron el paso para llegar con ellas. La pelea entre Reina y Kira no solo redujo el desfiladero en donde se encontraban a puros escombros, sus otras manos arremolinándose y creciendo cada vez más, atravesaron el cielo como un gran tornado. Las nubes se deshicieron, las montañas se partieron, y la tierra se estremeció. Ninguna especie en ningún lenguaje habría sido capaz de describir la brutalidad que fue desatada en esa batalla. Ambas hermanas se atacaron con toda la intención de asesinarse entre sí, como si todos aquellos momentos de unidad y fraternidad simplemente se hubieran borrado. Nadie fue capaz de intervenir ni pararlas, porque hasta los jóvenes Seikakus que se quedaron y observaron todo el desarrollo de esa devastadora pelea eran insignificantes ante sus líderes. Su lucha duró hasta más allá del anochecer, y finalmente cuando todos pensaban que jamás se detendrían, aquel cataclismo se detuvo de golpe. Las otras manos que se arremolinaban de un lado a otro, provocando destrucción entre otras alteraciones climáticas simplemente se desvanecieron. La razón fue simple, tanto Reina como Kira encestaron un ataque mortal a la vez, y ambas lo habían recibido en zonas vitales. Tras unos segundos permaneciendo estáticas en el aire, ambas cayeron inertes y sin vida. No hubo victoria, ni ninguna ganancia, solo pérdidas y tragedias. Los jóvenes Seikakus que habían logrado atestiguar todo hasta el final, al ver cómo sus líderes habían caído fueron hacia ese lugar. Cuando llegaron, se toparon con una sorpresa inesperada. Kisara, desangrándose por la herida mortal que su hija le había provocado, había logrado hallar las fuerzas para llegar frente a los cuerpos de sus dos hijas. Era imposible, su herida debió haber acabado con su vida desde hacía rato, pero de alguna forma seguía de pie. Quizás el dolor de esa herida no era nada comparado al dolor en su corazón al percibir que sus hijas habían muerto. Envuelta en lágrimas y sangre ella se arrodilló ante los cuerpos de ambas para sostenerlas una última vez, y con sus últimas fuerzas soltó un desgarrador grito lleno de tristeza y dolor. Ese dolor de alguna forma se transmitió a todos los Seikakus, tanto los jóvenes que estaban cerca como aquellos que aún se encontraban lejos, provocando que sin darse cuenta todos sin excepción derramaran lágrimas, como si las de Kisara no fueran suficientes para expresar toda su tristeza. Finalmente, la matriarca de toda nuestra especie sucumbió abrazando a sus hijas hasta su último aliento. Aquella fue la tragedia más grande de toda nuestra especie, y a partir de ahí las cosas solo fueron cuesta abajo. El resto de los Seikakus llegaron al lugar topándose con esa trágica escena. Nadie dijo nada, ni siquiera hubo necesidad de pedir explicaciones a los jóvenes que ya estaban allí, puesto que las palabras y los pensamientos que Reina y Kira expusieron durante todo su combate también resonó en sus cabezas, pese a la gran distancia que los separaba, así de abismales eran los poderes de nuestras líderes originales. Todos conocían la verdad ahora, sabían que Kira había sido la que estuvo detrás de los ataques de los yokais, todo fue una conspiración suya para matar a su madre y hermana y quedarse con el control del clan para llevar a cabo su visión de posicionar a su especie por encima de los humanos.
Pero dicho plan había fallado de manera estrepitosa. Aún así, los Seikakus recogieron los cuerpos de las tres por igual para rendirles los últimos honores, porque sin importar las acciones que hayan cometido, sus líderes seguían siendo merecedoras del respeto de cada uno de ellos por la vida que habían compartido junto a todos. Tras ese duro golpe, el clan Seikaku tuvo una severa fragmentación. Pese a estar al tanto de los actos cometidos por Kira, siguieron habiendo miembros del clan que continuaron apoyando su postura con respecto a que su especie debía ser la que sobrepusiera por sobre los humanos, pero otros condenaron por completo sus acciones por haber provocado la muerte no solo de ella, sino de su propia madre y hermana. Esta división ideológica fue creando tensiones en el clan cada vez más severas. Algunos Seikakus quisieron tomar el liderazgo para acabar con esas riñas, pero ninguno contaba con la aprobación, el respeto o la fuerza suficiente para liderar a todo el clan. Al pasar de los días las tensiones fueron acumulándose, y no parecía haber ninguna solución con respecto a la dirección que el clan debía tomar ahora que no tenían a sus líderes. El ambiente se había vuelto volátil, bastaría con una pequeña chispa para que todo explotara, y eso fue justo lo que inevitablemente ocurrió. No se sabe qué bando ideológico dio el primer golpe, o quizás simplemente todos se hartaron y llegaron a la conclusión que las palabras no servirían de nada para resolver su disputa, así como Reina y Kira les habían mostrado que a veces ni los hermanos podían resolver sus diferencias de otra manera que no sea por la ley del más fuerte. Así, los Seikakus libraron una masacre entre ellos por el dominio de su clan. Todos desataron sus instintos más primarios y salvajes, ignorando cualquier lazo que hubieran forjado anteriormente con sus semejantes. Quién sabe, quizás esa era nuestra verdadera naturaleza, quizás el poder con el que nacimos era también una condena para nuestra especie que nunca debió haber existido en primer lugar, y sin un líder, un propósito o una guía que nos encaminara, nuestro destino era el de la autoaniquilación. El caos que nuestra especie provocó con su lucha afectó incluso a pueblos y aldeas lejanas que terminaron arrasadas. Las pérdidas en vidas humanas que dejaron en ese atroz proceso fueron incontables, y al final de ese conflicto nuestra especie se redujo a menos de 20 miembros. Tal salvajismo había sido inconcebible, pero los sobrevivientes se justificaron con finalmente estar unánimemente de acuerdo con lo que harían a partir de ahora. Ellos seguirían el camino de Kira y tratarían de volver su anhelo realidad para que toda la muerte ocasionada no fuera en vano. Fue así como los pocos sobrevivientes se dividieron para establecerse en otros pueblos y aldeas en donde sus habitantes, plenamente conscientes de lo que podría pasarles en caso de ocasionarles cualquier molestia a los miembros de ese clan, no les quedó más remedio que acatar a todas sus necesidades y caprichos. Tras establecerse en cada pueblo, los miembros restantes de esta especie fundarían sus propios clanes. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta que ya no les sería tan fácil extender su especie por los pocos miembros que habían quedado, en donde figuraba un número menor de mujeres que de hombres. Pero ante ese problema se propuso una solución muy sencilla: para suplir esa escasez y aumentar su tasa de natalidad, también se reproducirían con ayuda de los humanos que los rodeaban. Esa idea en un inicio parecía la más adecuada, pero sin saberlo sería la decisión que condenaría a nuestra especie. Así, durante todo lo que duró el período Kamakura, nuestra especie había vuelto a proliferar y se extendió por más regiones. Sin embargo, los descendientes de los Seikakus sobrevivientes se desviaron de su objetivo inicial, y en vez de seguir esparciéndose hasta dominar todo el país, la gran mayoría se dedicó a darse una vida de lujos y excesos sin darle mayor importancia a lo que pueda ocurrir en el futuro. Nuestra especie se descuidó. Nos volvimos complacientes y perezosos, y no nos dimos cuenta que nuestro gran poder se había estado debilitando en esos años. Con cada generación, el poder de nuestras otras manos fue decayendo, su alcance y su fuerza ya no eran como en los inicios del clan, y nuestra habilidad para percibirnos entre nosotros también desapareció. Todo indicaba que haber mezclado nuestra sangre con la de los humanos fue diluyendo cada vez más nuestro lado yokai. Cada vez nuestros nuevos miembros nacían con aún menos de nuestras habilidades hasta que finalmente todas desaparecieron por completo. El único vestigio de nuestro linaje sobrenatural que nos quedó fueron nuestros cuernos, los cuales también fueron disminuyendo en tamaño, pero seguían siendo lo bastante notorios para reconocer a cada miembro de nuestra especie. Y como era de esperar, en cuanto los humanos se dieron cuenta que ya no teníamos el poder por el que tanto nos temieron, todos conspiraron en nuestra contra para matarnos y extinguir nuestro linaje de una vez por todas. Durante el inicio del período Muromachi, guerreros de toda índole empezaron a cazarnos como a cualquier animal de temporada.
Los humanos a los que subyugamos por años nos hicieron todo tipo de cosas impensables. Arrancaron nuestros ojos, luego decapitaron nuestras cabezas y las blanquearon para exhibirlas en plazas públicas. Para ellos eso era justicia, los relatos de cómo nos torturaban y nos asesinaban se convirtieron en leyendas heroicas del triunfo de la humanidad por sobre los demonios malignos. Sin embargo, lo que esas leyendas jamás relatarán es que no solo se enfrascaron con nuestra especie, sino también con los hombres y mujeres con los que habíamos tenido sexo para reproducirnos. Según ellos, todo aquel que había intimado con alguno de nosotros había quedado maldito, así como toda su descendencia sería maldita, por lo que también debían de ser exterminados. Cientos de humanos fueron asesinados solo para evitar que cualquier vestigio de nuestra esencia en sus interiores pudiera proliferar, y ser transmitida a nuevas generaciones dando nacimiento a nuevos Seikakus. Pero aunque hayan matado a muchos humanos por eso, unos cuantos lograron escapar de esa masacre, irónicamente, gracias a nuestra ayuda. Cuando nos vimos acorralados, varios grupos de nosotros nos juntamos para escapar a otras regiones, la mayoría fueron atrapados, pero por lo menos el nuestro y el otro grupo sí pudieron escapar. Aquel grupo usó los últimos recursos e influencias que tenían para conseguir una pequeña embarcación, y escapar hacia una isla solitaria, en donde enviaban a los criminales desterrados. Sin duda nadie los buscaría allí, no tenemos idea si lograron llegar, pero de haberlo conseguido ellos se dedicarían en cuerpo y alma para traer de vuelta a Seikakus de sangre pura con los poderes de nuestros antepasados para algún día regresar y reclamar sus dominios. Nosotros también planeábamos hacer lo mismo, en nuestro escape sin embargo terminamos trayendo a algunas mujeres humanas con las que algunos miembros habían tenido relaciones dejándolas embarazadas. Ellas al igual que nosotros estaban condenadas, si regresaban no solo matarían a sus bebés, sino que ellas también serían ejecutadas por estar malditas, así que no les quedó más remedio que acompañarnos. Aún así, no sabría decir si fue por compasión, empatía, o tal vez porque en el fondo sabíamos que nuestro destino estaba sellado, pero queríamos que algo de nosotros fuese preservado. Sea como sea, tomamos la decisión unánime de darles algo de dinero a esas mujeres humanas y dejarlas ir. Era muy improbable que sobrevivieran ellas solas, pero de quedarse con nosotros su destino no sería mejor. Y de existir por lo menos una posibilidad de que alguna de ellas lograra sobrevivir junto a alguno de nuestros descendientes y nuestra esencia en sus interiores, entonces, dejarlas ir para que no fueran atrapadas con nosotros parecía una decisión más lógica. Así sin más liberamos a esas mujeres y las vimos perderse entre la maleza, desconocemos totalmente qué fue de ellas, quizás las atraparon o terminaron muertas por otras circunstancias, dudamos también que alguna haya conservado al hijo que llevaban, pero incluso si no lo hicieron esperamos que nuestra esencia haya perdurado en alguna y la haya logrado transmitir de alguna forma. Nosotros en cambio tomamos otro camino hasta terminar en las faldas del monte Fuji, y asentarnos en esta cueva que por desgracia se convirtió en nuestra perdición. Cada vez siento que el aire se termina, algunos optaron ya por quitarse la vida, subiendo a lo alto de los muros y lanzándose al vacío antes de morir de asfixia. Yo creo que pronto no tendré fuerzas ni para sostener una pluma, pero creo haber relatado nuestra historia de la mejor forma que se podría estando atrapado en una caverna e iluminado solo con las tenues luces de algunas velas. Posiblemente, quizás nadie siquiera encuentre este lugar, pero si alguien lo hace, quiero que nuestra historia sea conocida. En este momento los humanos que nos ejecutaron están encargándose de borrar también todo vestigio de nuestra existencia, el nombre de nuestra especie ni siquiera figurará en leyendas ni mitos, será como si jamás hubiéramos existido. Pero quién sabe, tal vez el otro grupo que huyó hacia esa isla haya tenido éxito en traer a nuestro Mesías, y quizás en cientos de años sean los nuevos Seikakus los que encuentren este manuscrito y sepan los errores que sus antepasados cometieron. O quizás ya estoy divagando por la falta de aire. Bien, estoy cansado, creo que tomaré una siesta ahora que la última vela que tenía está por agotarse. Hasta pronto. El relato terminaría justo ahí. El equipo de expedición habría quedado enganchado hasta el final con esa historia, dudando de su veracidad en algunas partes mientras se observaban entre ellos. ¿Qué opina, profesor?, preguntó uno de los asistentes. Opino que como hallazgo este manuscrito debe ser clasificado. Su veracidad la discutiremos después, respondió el líder de la expedición cerrando el manuscrito en cuestión. Tras haber hurgado un poco más en ese lugar y clasificar más objetos y restos de cadáveres, el grupo de arqueólogos se dispondría a salir de esa cueva.
Pero cuando estaban por trepar por las cuerdas que usaron para entrar, cierto frío repentino en el ambiente les generó un escalofrío a todos ellos. Uy. Oigan, ¿soy yo? ¿O de repente empezó a hacer frío? Comentó uno de ellos abrazándose a sí mismo. No, yo también lo siento. Qué raro, se supone que aquí no deberían correr corrientes de aire. Comentó otro intrigado. No, esto más bien es como si la temperatura del ambiente hubiera bajado de golpe. Dijo una de las asistentes, quien por unos instantes volteó a ver de reojo el sitio donde habían clasificado los restos de los miembros de ese clan, llevándose una sorpresa de infarto. ¿Eh? ¿Pero qué rayos? ¿Y los restos? La asistente exclamó alterada al darse cuenta que los restos que habían clasificado cuidadosamente, habían desaparecido del lugar en donde los dejaron. Todos los miembros de la expedición también se percataron de ese inexplicable suceso, desconcertados voltearon a ver hacia todos lados buscando algún vestigio de esos huesos, pero no había nada. Ninguno encontraba explicación alguna ante eso, casi parecía como si los mismos restos se hubieran levantado por su cuenta. Y de repente, en ese momento de completa incertidumbre, el grito desgarrador de una de las asistentes hizo a todos los demás miembros exaltarse de sobremanera. En cuanto el resto del grupo se giró a ver a su compañera, todos fueron testigos con horror como ésta estaba siendo sujetada por uno de los esqueletos que habían clasificado, el cual estaba rodeado por un aura espectral que parecía mantener sus huesos unidos. Cada miembro de la expedición quedó en shock ante lo que veían, pero pronto el pánico se apoderó de ellos al notar cómo el resto de esos esqueletos de alguna forma reanimados salieron de la oscuridad mientras a paso lento se acercaron al resto del grupo. Los gritos de aquellos arqueólogos hicieron eco por toda la cueva mientras desesperados intentaban huir de esos cadáveres, pero solo el líder de la expedición conseguiría la oportunidad de subir por la cuerda para salir hacia el exterior. Una vez fuera, este mismo jadeaba asustado manteniéndose aferrado a la mochila en donde había guardado el manuscrito, mientras desde el agujero por donde había salido seguía escuchando los gritos de sus compañeros que imploraban por ayuda. Jara. Jara. Dios mío, ¿pero qué es esto? Este exclamó sin poder asimilar todavía lo que acababa de ver, pero al mirar al cielo se topó con un fenómeno aún más desconcertante. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando en el nombre de Dios? El tipo se pasmó al ver cómo el cielo se estaba tiñendo de un rojo intenso como la sangre, y cómo las nubes pasaban a convertirse en estructuras de cristal con formas de alubias. El ambiente se sobrecargó con una energía etérea y sobrenatural, la cual estaba alterando las barreras que separaban el plano físico con el espiritual. Las leyes entre la vida y la muerte se difuminaban, y muchos seres que habitaban en otro plano estaban pasando al nuestro luego de cientos de años de haberlo abandonado. Pronto aquella influencia maligna cubriría al mundo entero, desenterrando aquellos rencores que han perdurado por cientos de años. Fin del capítulo.